Licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. muy buenas tardes. En lo que se incorporan otros compañeros, pues vamos a dar alguna información. No sé si ya todos recibieron el documento que se les remitió el día de hoy, que se refiere a la guía del debate, que es el documento que se va a utilizar, cada grupo va a utilizar cuando desarrolle su debate. Sí, sobre hoy, pues, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del debate, para que tengamos ya todo completo e iniciar posiblemente, de eso vamos a hablar en un momentito. No sé si ya todos Licenciado. recibieron el documento. Chili. Muy Chili. bien, gracias. Bien, según se ha informado, no oficialmente, los exámenes finales inician el martes 19 de mayo. El nuestro posiblemente estaría programado para el lunes 25. Y prácticamente tenemos solo una semana para realizar los debates y son 10 grupos. En una semana no nos daría tiempo. Entonces yo les, digamos, hago dos propuestas. Una, que iniciemos este viernes con el grupo número 1 y trabajar sábado 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde. Y a partir del 11 terminaríamos el 15 de mayo. Y al 18, pues solo nos reuniríamos para darles información acerca del examen final. Esa es la primera propuesta. Y me gustaría pues saber si el grupo número 1, 2 y 3 y 4 están disponibles para comenzar el viernes y sábado, y el 5 continuar la semana del 11 al 15. Si así se decide, el calendario pues lo remitiríamos el día de mañana. La otra propuesta es que si no comenzamos el viernes, entonces estaríamos comenzando el 11 y trabajaríamos toda la semana del 11 al 16, sábado siempre 4 grupos para terminar el lunes 18 con la sección E, que es la que tiene 10 grupos. La sección F solo tiene 9 grupos. Ahorita le doy la palabra a Viviana. Y la otra proposición es que con ustedes trabajemos los debates de 5 de la tarde a 7 y con la otra sección de 7 a 8 y media, a 9 más o menos, o intercambiar días, pero para que haya uniformidad, pues esas son las propuestas que se presentan para el desarrollo del debate. Sí, Viviana. Gracias, licenciado. Perdone. Fíjese que en mi caso, la verdad, yo no podría el día sábado en la mañana porque yo llevo 2 clínicas el día sábado. Entonces yo no Sí, podría faltar a esas clínicas. Digamos, sí. en todo caso, a mí me tocara pasar alguno de esos días, pero de igual manera, pues no estaría presente en la presentación que hagan los compañeros. Mire, nosotros hemos tenido experiencias en otros años que cuando hay clínicas se pide permiso y sí autorizan los profesores, solo se les manda una nota indicando de que tienen un debate, porque si no, no había otra oportunidad, de que no sé qué grupo sea usted. No estoy mal el 7, licenciado, pero como le decía, si me tocara el día sábado eh, pues tal vez podría, pero el siguiente sábado no, porque yo también tengo una presentación con el licenciado de penal y un examen con la licenciada de laboral. Este Sí. sábado un examen de laboral y el otro una presentación en penal. Uh-huh. Digamos, si se trabaja este sábado, no trabajaríamos el 16. Si no trabajamos este sábado, tendríamos que trabajar el sábado 16, cualquiera de los dos. Entonces, y si usted no podría ninguno de los sábados, si le tocaba sábado, y sí que lo lamentamos, pero si su grupo puede, entonces prácticamente usted no tendría punteo de examen de debate, solamente del examen final. Entonces, esas son las propuestas, compañeros.
No sé si que lo mediten y al final, antes de concluir la clase, pues entonces ya discutimos, digamos, la forma en que vamos a realizar los debates. Repito, las propuestas. Una propuesta es que el grupo 1, 2, 3 y 4 comencemos el día viernes con el grupo número 1 y el día sábado 9 con el grupo 3, es decir, 2, 3 y 4 y 5, ¿verdad? Porque tendríamos 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde. Serían 4 el sábado y 1 el viernes, serían 5. Y continuaríamos el 11 para concluir el 15 de mayo y tener libre el 18 para hablar del examen final, porque el 19 de mayo comienzan los exámenes finales, si es que no hay ningún cambio. Y el nuestro sería el 25 de mayo en horario de clase. Pero eso lo vamos a hablar el último día que tengamos de actividad. Y también con ustedes trabajaríamos todos los debates de 5 de la tarde a 7. Es decir, no tienen que estar por el día que le toque al grupo, no tienen que estar toda la clase, porque yo entiendo que tienen sus cursos. Entonces estaría únicamente el grupo que va a presentar su juicio ese día que le corresponda. Y los que quieran estar, pues no había ningún inconveniente. La otra posibilidad es que si no comenzamos este viernes y este sábado, comenzaríamos el lunes 11 y trabajaríamos el sábado 16, siempre con 4 grupos, para terminar el lunes 18 con el último grupo de la sección E, que son 10 grupos. En cuanto a la sección F, solo son 9 grupos, entonces terminaríamos con ustedes siempre el 15 de mayo. Entonces, esa es digamos, la proposición que hacemos. Entonces, para que, como hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del debate y ya tienen la guía del debate, entonces comenzar, lo ideal sería comenzar este viernes con el grupo número 1 y 3, 4 y 5, digamos, con el grupo 2, 3, 4 y 5, el sábado 9, y el grupo 6 continuaríamos a partir del 11 hasta concluir el 15 de mayo toda la semana. De ser así, entonces mandaríamos el calendario el día de mañana, ¿ya? De todas maneras, pues habría que coordinar con la otra sección el debate de los otros grupos, que sería también para comenzar uniformemente, pues sería esa la propuesta. Bien, entonces vamos al final, antes de que concluyamos la clase, vamos a tomar la decisión. Si no, pues yo hago el calendario y se los mando el día de mañana. Si no hay ningún consenso o acuerdo de cómo se va a trabajar. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra jornada de esta tarde, noche, y vamos a hablar sobre el desarrollo del debate. Cerré la presentación. No, licenciado.
Licenciado, buenas tardes. Le saluda Noemí Mogollón. Disculpe, ¿será que podría hablar con usted con relación a segundo parcial? Es que viera que lamentablemente yo no me lo pude realizar. Yo creo que el licenciado no está conectado, pero cuando hables con el licenciado, dile que yo le hablé a él por ti el último día de clases. Le comenté que la situación que estabas atravesando. Muchas gracias, Claudia. Sí, es que vieras que he tratado de tener comunicación con él, pero no he podido. Sí, cuando hables con él, dile que de qué grupo eres y le explicas que yo ya le había hablado y que también le escribí a su asistente. Gracias, Claudia, muy amable. ¿Se nota ahora? Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, muchas gracias y perdonen el inconveniente. Pues bien, como prácticamente sería el último punto de nuestro programa, lamentablemente por las vicisitudes que ustedes ya conocen, pues no se pudo, digamos, lograr tener otras audiencias, tanto bilaterales como unilaterales, pero por lo menos tuvimos la experiencia de una unilateral y una bilateral. Entonces, como ya lo indiqué al inicio, pues ya nos toca ahora ver todo lo relativo al desarrollo del juicio de cada uno de los integrantes de los grupos que trabajaron, prácticamente elaboraron la carpeta de investigación y la carpeta judicial. Entonces hoy pues vamos a hablar sobre el desarrollo del debate. Prácticamente, digamos, cómo se inicia el debate y cómo concluye. Y como un material de apoyo, ustedes ya tienen en su poder la guía del debate, que prácticamente ahí ya está todas las formalidades, todo el procedimiento que hay que cumplir desde el inicio y todas las incidencias que se generan durante el desarrollo del debate. Como ustedes lo manifestaron en los trabajos que realizaron, cuando, digamos, se dicta el auto en donde se admite y se rechaza prueba de los sujetos procesales, en esa audiencia, en el acta sucinta, de una vez se señala día y hora del debate y que el tribunal de sentencia va a ser el competente para conocer el debate. Actualmente, el debate puede ser conocido por un juez unipersonal de sentencia, que es un solo juez, o bien puede ser conocido el proceso por un tribunal de sentencia, que es un tribunal colegiado, integrado por 3 magistrados, un magistrado presidente y un vocal primero y un vocal segundo. Antes de la reforma del Código Procesal Penal solo existían los tribunales colegiados, pero la Corte Suprema de Justicia, con el afán de descongestionar el sistema de justicia penal y descongestionar los tribunales de sentencia, pues consideró que era conveniente crear jueces unipersonales para que en forma individual cada juez conociera debates. Entonces, y la guía pues está diseñada como para un tribunal colegiado, pero eso también se puede utilizar para un juez unipersonal de sentencia. Como ya se ha establecido el día y la hora del inicio del debate, entonces cuando llega el día y la hora para iniciar el debate, lo primero que tiene que hacer el juez unipersonal o el tribunal colegiado, si es un tribunal colegiado, quien dirige el debate es el presidente. Ahora, si es un juez unipersonal, pues será únicamente el juez el que dirija desde el inicio hasta el final el debate oral y público. El debate o juicio oral y público, porque no es conveniente decir
debate oral, porque obviamente si hay debate, pues tendrá que haber una participación de 2 o más personas. Bien, entonces lo primero que tiene que hacer el presidente del tribunal, no sé qué pasó, pero sí me están escuchando. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, se escucha. Sí me escuchan. Sí, licenciado. Les decía que lo primero que tiene que hacer el tribunal, que tiene que hacer el presidente es verificar la presencia de las partes, es decir, que esté presente, de establecer que esté presente el Ministerio Público a través del agente fiscal o fiscal de sección, fiscal regional, fiscal distrital o del propio fiscal general, que podría también participar. Generalmente no lo hace, pues por sus diferentes ocupaciones, compromisos y agenda de trabajo, pues delega él, de acuerdo a la ley orgánica, en los agentes fiscales o fiscales distritales, regionales o de sección. Y que esté presente el abogado defensor, que esté presente el acusado, si hay partes, si hay querellante adhesivo, que esté también presente el querellante adhesivo, siempre y cuando se le haya dado participación definitiva. Y si hay partes civiles y sus abogados, también verificar. Y también que verificar si están los testigos que fueron citados para declarar el día y la hora del debate, y los peritos, etcétera, etcétera. Una vez que el juez verifique la presencia de los sujetos procesales, pues declara abierto el debate. Es decir, pues él, al declarar abierto el debate, pues lo único que tiene que decir, bueno, se declara abierto el debate. Para el efecto, se establece y este tribunal establece la presencia de los sujetos procesales. Y puede preguntar, ¿se encuentra presente el representante del Ministerio Público? Que él contestará, sí, presente, señor juez. Y así sucesivamente. Luego, pues ya los puede ser que ya los haya identificado previamente con su documento. En el caso del fiscal, pues con su carnet que lo acredita como funcionario del Ministerio Público. En el caso del defensor público, pues también con su carnet del Instituto de Defensa Público Penal que lo acredita como tal. Si es abogado privado, pues su carnet de colegiado activo extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y luego, pues los demás sujetos con su documento personal de identificación. Luego de eso, de verificar la presencia de las partes, pues ya se procede de conformidad al artículo 368, donde el juez, el presidente, pues entonces le hace saber al acusado la importancia del juicio, la importancia de ese debate en donde se va pues, a juzgar y se va a determinar, luego de concluido el mismo, sobre su participación en la responsabilidad penal o su inocencia. Eso va a depender de la prueba que se presente en ese debate. Y también tiene que indicarle que pues tiene derecho de declarar o abstenerse de declarar. Y que si declara o no declara, pues eso no va a afectar su situación jurídica. Entonces ya eso, pues ya declarado abierto el debate, pues entonces ya viene prácticamente, ya se inicia con todo lo que establece el Código Procesal Penal. Entonces, después de declarado el debate, abierto el debate, entonces el presidente, si es un tribunal colegiado o si es un juez unipersonal, pues le otorga la palabra al Ministerio Público. En este caso, pues ya se le concede la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público presente su alegato de apertura. ¿Y qué es el alegato de apertura? Pues el alegato de apertura que tiene que hacer el Ministerio Público es referirse prácticamente a los hechos que imputa al acusado y que describió en el escrito de acusación. Y que obviamente pues él va a argumentar en su alegato de apertura que con las pruebas que va a presentar en el juicio o en el debate va a quebrantar la presunción de inocencia del imputado,
y va a demostrar que él participó en la comisión del delito como autor y que en su momento pues va a solicitar una sentencia condenatoria por el delito imputado, solicitando la pena que estime pertinente. Es más que todo plantear su hipótesis, su teoría del caso, ¿ya? Esa es el alegato de apertura. Él básicamente tiene que mencionar, como dice la ley, el Ministerio Público, pues obviamente va a sostener al inicio que su acusación está bien fundamentada, que las pruebas que va a presentar en el debate van a acreditar la participación y responsabilidad penal del acusado y como consecuencia pues solicitará oportunamente una sentencia condenatoria, etc. Eso dependerá de cada fiscal, su forma de elocuencia, sus argumentos, etc. Luego se le concede la palabra al abogado defensor para que también presente su alegato de apertura. Obviamente la defensa, pues su alegato se va básicamente a concretar, a cuestionar la tesis o la teoría del caso del Ministerio Público y que él puede argumentar de que el Ministerio Público no va a poder probar la participación y responsabilidad penal del acusado y que por lo tanto su acusado es inocente y él va a pedir una sentencia absolutoria a su favor, etcétera, etcétera. O una pena mínima, porque recuerden ustedes que el defensor no necesariamente tiene que, concretarse a pedir la inocencia de su patrocinado, porque pudiera ser que la prueba demuestre que sí participó, pero puede que hayan atenuantes o alguna causa de justificación, etcétera. Entonces él puede pedir una pena mínima, un beneficio, etcétera, etcétera. Y luego, si hay querellante adhesivo, pues también se le da la palabra al querellante adhesivo para que presente sus argumentos. Si hay partes civiles, igual, para que se refieran a la reparación digna, si es que la promovieron, etcétera. Una vez que los sujetos procesales hayan presentado su alegato de apertura, entonces ya se sigue con el debate y el segundo paso sería que se le concede la palabra a los sujetos procesales, comenzando con el Ministerio Público, para que manifiesten si tienen incidentes que plantear. Es decir, incidentes, por eso la ley les llama incidentes o cuestiones previas. Es decir, cualquiera de los sujetos procesales puede presentar ahí un incidente que estime conveniente. Los incidentes son cuestiones innominadas, es decir, no tienen el Código Procesal Penal, no les da una denominación, sino que al plantear el incidente, el sujeto procesal que lo plantea o formula le da el nombre que estime pertinente. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público plantea un incidente de falta de legitimación del abogado defensor, argumentando de que él, y que para demostrar que el abogado defensor no tiene legitimidad para defender al acusado en ese debate, presenta una certificación del Colegio de Abogados en donde indica que el abogado no está activo y que no está al día en sus cuotas que tiene que pagar en el Colegio de Abogados para que ostente la calidad de abogado activo. Y recuerden ustedes que el artículo 93 del Código Procesal Penal dice que para ser abogado defensor es necesario estar activo. Y entonces pudiera ser que digamos, en efecto, con esa certificación se demuestra que no está activo, entonces no podría ser defensor en ese momento. Entonces ahí prácticamente el tribunal si declara con lugar, si resuelve esa cuestión previa en ese momento, pues puede prácticamente pedir que el abogado defensor deje de fungir como tal e inmediatamente nombrarle un defensor de oficio al acusado para que no se viole su derecho de defensa en ningún momento. Y así puede ser cualquier incidente, cualquier otro incidente que se le ocurra al Ministerio Público plantear. Igual derecho tiene la defensa de querer plantear el incidente que estime conveniente. Imaginémonos que el que está, digamos, representando al Ministerio Público sea un agente fiscal
pero que no reúne los requisitos y que se demuestre que el agente fiscal no reúne requisitos, entonces plantea también un incidente ahí de falta de un incidente también por falta de legitimación, ya porque el agente fiscal no reúne los requisitos, etcétera. Entonces, esos son los incidentes. Cualquier planteamiento que haga cualquiera de los sujetos procesales. Los incidentes se deben resolver inmediatamente, salvo que sean muy complejos y que, por ejemplo, que se plantee una acción de inconstitucionalidad por algún motivo y que el tribunal no lo pueda resolver en ese momento porque consideran que requiere más tiempo o más análisis para su estudio, etcétera, pueden diferirse que se resuelvan hasta el momento de dictar sentencia. Pero generalmente cuando se plantean cuestiones previas o incidentes se resuelven en el mismo momento. Y la ley dice que en caso el tribunal considere que no lo puede hacer en ese momento, sino más adelante, pues lo puede dejar pendiente y resolverlo hasta el momento de dictar sentencia. Y si un incidente es planteado por alguna de las partes y el juez la declara con lugar, pues la otra parte puede impugnar, puede promover recurso de reposición de acuerdo al artículo 403 del Código Procesal Penal, que dice que durante el desarrollo del debate, todas las decisiones judiciales que se adopten en ese juicio oral público se pueden impugnar únicamente por el recurso de reposición. Artículo 403 del Código Procesal Penal. Si no hay incidentes, pues el debate continúa. Y entonces, luego de eso, ya viene la declaración del acusado. Los artículos 370 y 371 hablan sobre la declaración del imputado. Allí, pues, el tribunal o el de sentencia o el juez unipersonal, con palabras sencillas, con palabras comprensibles, prácticas, a efecto de que el acusado entienda, entonces le explica al acusado el hecho que el Ministerio Público le atribuye y que también le indica nuevamente si abstenerse de declarar o si declara. Y si no, pues si no declara, el debate continúa y que eso no va a afectar su situación jurídica. Si declara el acusado, pues entonces es sometido a un interrogatorio. Generalmente en la práctica y realidad, en los juicios orales y públicos, el acusado no declara. Y excepcionalmente, pues hay casos en los cuales si él desea declarar, pues la ley se lo permite para que lo haga de forma libre y espontánea. Pero en la mayor parte de casos se abstienen de declarar. Si declara, insisto, es interrogado en primer lugar por el Ministerio Público, luego puede ser el querellante, luego el abogado defensor y las partes civiles, si también llevan abogados, como si las partes civiles, aun cuando no lleven abogados, pero sí creen tener capacidad para interrogar, lo pueden hacer. Y finalmente la ley pues también le da facultad a los jueces que puedan interrogar. Este es un tema muy cuestionado porque se dice que en el sistema acusatorio el juez no debe, digamos, asumir un papel que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al abogado defensor, es decir, el interrogatorio. Sin embargo, la ley permite que los jueces puedan preguntar. Y esto puede darse porque pudiera ser que al momento de interrogar tanto la defensa como el Ministerio Público no hicieron un buen interrogatorio y los jueces necesitan aclarar aspectos de la declaración del imputado o algunos puntos importantes o recabar información importante, pues podrían preguntar. Aunque en la mayoría de casos hoy en día, pues los jueces de sentencia casi no preguntan, es muy raro que lo hagan. Cuando el Código Procesal Penal inició, sí era muy común que los jueces preguntaran, porque pues todavía se mantenía resabios del sistema inquisitivo, pero hoy
ya con el desarrollo que ha tenido el sistema de justicia penal en Guatemala, pues ya los jueces han asumido el criterio de no interrogar, ya, pero la ley lo permite. Luego de la declaración del imputado, ya vendría, si hay varios acusados, de acuerdo al artículo 371, pues si hay varios acusados, pues entonces declararán uno en pos del otro. Y pues el que, digamos, solo va a estar presente el que va a declarar, los demás no pueden estar presentes, sino que son alejados en una sala diferente y luego reingresados luego de que declare el acusado. Eso solo cuando hay varios acusados. En esta fase, en el desarrollo del debate, la ley todavía permite que el Ministerio Público pueda ampliar la acusación. Eso lo regula el artículo 373 y dice que durante el debate el Ministerio Público puede ampliar la acusación. Sí, pero para que el Ministerio Público pueda ampliar la acusación, indispensablemente tiene que tratarse de un nuevo hecho o una nueva circunstancia. Y este nuevo hecho o nueva circunstancia no haya sido incluido o mencionado en la acusación, ni en el auto de apertura de juicio. ¿Ya? Porque si el Ministerio Público quiere ampliar la acusación refiriéndose a un hecho o a una circunstancia que ya obra o que ya se plasmó en el escrito de acusación y el juez también lo plasmó en el auto de apertura de juicio, ahí no procede la ampliación de acusación. ¿Por qué? Porque no se trata de un nuevo hecho ni una nueva circunstancia. Si esto ocurre, si se da la ampliación de la acusación, entonces se puede suspender el debate para que la defensa, digamos, tanto el acusado como el abogado defensor puedan preparar su defensa sobre ese nuevo hecho o esa nueva circunstancia. Pero como vamos a ver más adelante, la suspensión del juicio o del debate no puede sobrepasar o no puede ser más de 10 días. Entonces, pero se suspende en este caso si hay ampliación para que pues, el acusado tenga derecho a preparar su defensa sobre ese nuevo hecho o esa nueva circunstancia, igual el abogado defensor. Entonces, y también si ese nuevo hecho y nuevas circunstancias puede ser que se trate de un delito nuevo, pues entonces con mayor razón se le da la oportunidad al defensor y al acusado para que preparen la defensa sobre ese nuevo hecho. Luego de que, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita o Todo bien, seguimos adelante. Licenciado, buenas tardes. Perdone siempre la ignorancia. Cuando se le llama tribunal colegiado, ¿por qué es así el nombre? Perdone, licenciado. Es un tribunal colegiado porque está integrado por 3 jueces. Un juez presidente, un juez vocal y otro juez vocal. Vocal primero, vocal segundo. Por eso es colegiado, porque no es unipersonal, sino que está formado o integrado por 3 jueces. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bien, durante el desarrollo del debate, estos creo que son principios que ustedes ya conocen y que fueron objeto o materia de discusión en derecho procesal penal, pero sin embargo, los traemos a colación para refrescar conocimientos. La oralidad, pues ya sabemos que el debate es oral y no solo el debate, sino todas las audiencias, tanto unilaterales como bilaterales. Antes de la reforma del artículo 109 se decía que estos principios solo alcanzaban su máxima expresión
únicamente en el juicio o en el debate, porque antes de la reforma del 109, la oralidad, en efecto, pues en su mayor parte se desarrollaba en el juicio oral y público. Hoy en día, pues todos estos principios se dan no solo en el debate, sino en cualquier audiencia. El artículo 362 habla de la oralidad, que significa que todas las actuaciones, diligencias en una audiencia son verbales. Ya, la publicidad, que todo debate debe ser público, es decir, el acceso no debe ser limitado, salvo los casos que la misma ley establece, como vamos a ver más adelante. Entonces, el desarrollo del juicio es, digamos, para todo público. Es una forma en que la sociedad o la ciudadanía puede fiscalizar cómo se administra la justicia penal en un juicio oral y público o en una audiencia. Es decir, que y solo se puede limitar o restringir el ingreso de personas en los casos que establece el artículo 357. Si ustedes miran, veamos así rápidamente el artículo 357, que se refiere a en qué casos el debate puede ser a puerta cerrada. El artículo 356 y 357 establecen cuando un debate puede ser a puerta cerrada totalmente o parcialmente. Solo en los 5 supuestos que establece el artículo 356. Si no se da ninguno de esos supuestos, el debate tiene que ser público. ¿Ya? La regla general es que el debate es público. Excepcionalmente puede ser a puerta cerrada, total o parcialmente, siempre y cuando concurran los presupuestos que establece el artículo 356. Y como ya dijimos que el debate pues no puede suspenderse más de 10 días, porque si se suspende 10 días, como vamos a ver más adelante, si el debate se suspende más de 10 días, la consecuencia es que se repite. Ya vuelve al inicio, desde el inicio. Pero por eso es que hay que ser muy cuidadosos. No ha ocurrido, pues, pero la ley ha previsto eso. Entonces, luego se habla de la inmediación. La inmediación, pues, más que todo es la relación directa y personal entre el juez o tribunal, las partes y los órganos de prueba. Ya decir que en esa audiencia pues va a haber un contacto directo. El juez va a tener una comunicación con el fiscal, el defensor, acusado, querellantes, partes civiles y con las pruebas que se van a presentar en ese debate. Esa es la inmediación. La celeridad, pues significa que los debates deben ser los más, digamos, los actos y diligencias que se desarrollen en los debates deben hacerse lo más rápido posible, a efecto de evitar, digamos, demora en la aplicación de la ley o de la justicia penal. En cuanto a la concentración, pues también se dice que la concentración, pues es que en la medida en que todas las diligencias del debate se puedan realizar en una o más audiencias, pues es lo ideal, ¿ya? Y a ese respecto, tanto el principio de continuidad y concentración, pues está regulado en el artículo 360. Y allí en el 360 es donde se establece que el debate no puede suspenderse más de 10 días. ¿Ya? Y el artículo 361 habla de que si el debate se interrumpe más de 10 días, entonces se reinicia, ahí sí que nuevamente. Y eso es peligroso y delicado, porque imaginemos que un debate ya esté en su fase final, ya para dictarse sentencia o recibiéndose las últimas pruebas, y se suspende por más de 10 días.
¿Qué significa eso? Entonces, regresar hasta el inicio del juicio, lo que el daño y perjuicio que se causaría a los sujetos procesales, etcétera, etcétera. Pero como les decía, es casi no, al menos yo no tengo conocimiento que haya ocurrido algún caso, pero pudiera ser que se haya dado que yo desconozca esa situación. Entonces, y la contradicción, pues consiste en que más que todo aquí es donde se da una verdadera litis, una verdadera controversia entre el fiscal y el defensor, ya que son, en este caso podríamos decir, los sujetos procesales opuestos. Entonces, por eso se llama contradicción, porque por un lado el Ministerio Público va a mantener su teoría del caso y por el otro lado la defensa pues, va a cuestionar esa teoría del caso y va a tener su propia teoría del caso. Entonces van a haber contradicciones en cuanto a argumentos, en cuanto a cuestionamientos entre fiscal y defensor. Y la continuidad del debate, pues más que todo se refiere a que el debate no puede interrumpirse, sino debe celebrarse en audiencias continuas. Es decir, cuando los casos son muy complejos, generalmente el debate no tarda un día, sino puede ser que tarde 2, 3, 4 días, dependiendo de la cantidad de acusados, la cantidad de delitos imputados, etcétera. Pero cuando es un solo imputado, un solo hecho, pues posiblemente ese debate termine en un día. Pero si no, pues las audiencias deben ser continuas a efecto de no prolongar demasiado en el tiempo el desarrollo de ese debate. Y las suspensiones, pues solo pueden darse en los casos que establece el artículo 360, que establece expresamente 4 casos cuando se puede suspender un debate. Hay una diferencia entre la suspensión del debate y el aplazamiento del debate. Es decir, cuando un debate se aplaza es por un tiempo limitado. Por ejemplo, imaginemos que el debate comienza a las 8:30 de la mañana y son las 2 de la tarde y tanto los jueces como las demás partes necesitan ir al baño o necesitan consumir sus alimentos, pues puede aplazarse el debate por 1 hora, 1:30 o 45 minutos, etcétera. Eso lo decide el tribunal. Entonces, cuando eso se da, es aplazamiento. Y en cambio la suspensión, pues es por un periodo mayor y únicamente por las circunstancias que establece el artículo 360. Es que se puede interrumpir el debate, o sea, el aplazamiento. La interrupción o aplazamiento es distinto a la suspensión. Esos principios, pues prácticamente están establecidos en los artículos a que yo hice referencia y vamos ahora entonces a continuar con la recepción de las pruebas. Después de que declara el acusado y si se da ampliación de la acusación, etcétera, entonces ya se inicia o se continúa con la recepción de las pruebas. El artículo 375 del Código Procesal Penal habla sobre la recepción de las pruebas. Y prácticamente se inicia con la recepción de los peritos. Ya. Tanto el artículo 375 dice, después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario su alteración. El Código Procesal establece un orden, que primero son los peritos, luego los testigos, luego los documentos, luego la prueba material. Sin embargo, el artículo 375 le da la facultad al Tribunal de Sentencias, si es colegiado, o
juez unipersonal de sentencia de alterar ese orden, pero tiene que indicar por qué considera que se debe alterar. Es decir, que ellos pueden decidir que primero se reciban los testigos, los documentos y por último los peritos, pero tienen que justificar por qué alteran ese orden que establece el Código Procesal Penal. Si no hay alteración de ese orden, entonces, como les decía anteriormente, se inicia con los peritos. El artículo 376 habla de los peritos y dice que el presidente primero se leen las conclusiones de los dictámenes emitidos por los peritos y se les pregunta si lo ratifican, si lo amplían, lo modifican, ¿ya? Y si no, ellos tienen que contestar si lo ratifican, lo amplían o modifican. Si no ocurre nada de eso, entonces ya se leen las conclusiones. Se leen las conclusiones y luego de eso, entonces ya viene el interrogatorio por parte de los sujetos procesales, interrogar al perito. Y así lo dice la ley. Y se responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos, y los miembros del tribunal, en ese orden, comenzando por quienes ofrecieron medios de prueba. Si el Ministerio Público ofreció prueba pericial, por ejemplo, médico forense, perito en balística, en documentoscopía, etc., entonces quien primero interroga a esos peritos, ¿no se ve la presentación, compañeros? No, licenciado, justamente también le iba a No, interrumpir para decirle. No. No, fíjese, no parece que estuviera compartiendo. ¿Y ahorita? Ahorita sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Pues entonces les decía que el perito luego son interrogados por los sujetos procesales y quien primero inicia el interrogatorio es la parte que ofreció la prueba. Por ejemplo, el Ministerio Público ofreció peritos, ellos interrogan primero, luego el querellante, el defensor, etc. Cuando el defensor le corresponde presentar su prueba, digamos, si corresponde diligenciar la prueba de la defensa, pues entonces quien interroga primero es el defensor y después el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Así lo dice el artículo 376. Luego de los peritos ya bien se recibe la declaración de los testigos. Ya el artículo 377 habla de la declaración de los testigos y dice que se llaman en su orden a los testigos uno por uno, ¿verdad? Comenzando con los testigos que ofreció el Ministerio Público. Luego, pues con los testigos del acusado, el abogado defensor, y pues se concluye con los del tercero civilmente demandado, etcétera, etcétera. Antes de declarar, la ley dice que en el segundo párrafo del artículo 377 dice que antes de declarar no se permite que los testigos se comuniquen entre sí para no contaminar su declaración o contaminar esa prueba. Entonces, luego de que declaren, luego de que declare un testigo, puede quedarse a presenciar el debate si él lo desea. ¿Ya? Y luego de eso, pues un testigo tiene que ser protestado, de acuerdo al artículo 219 del Código Procesal Penal. Tienen que ser protestados para que se conduzcan con la verdad. Y se les hace la advertencia de que si faltan a la verdad serán procesados penalmente por el delito de falso testimonio, regulado en el artículo 360 del Código Penal. Luego de que él dé sus datos, etcétera, y se identifique, pues se le da la palabra para que declare sobre los hechos que le constan. Después de que él declara, pues entonces ya es interrogado por
si son testigos del Ministerio Público, pues inicia el Ministerio Público. Si son de la defensa, inicia la defensa y así sucesivamente los demás sujetos procesales. Digamos, ¿qué pasa si un testigo que fue citado a declarar a un debate no llega, ni se excusa, ni presenta justificación de su inasistencia? Pues el artículo 379 dice que el juez puede mandarlo a conducir por la fuerza pública. Es decir, mandar a buscarlo y donde lo encuentre, pues detenerlo y llevarlo al tribunal a declarar. Después de la declaración de testigos, ya viene la recepción de los documentos o la prueba documental. Luego, eso lo establece el artículo 380 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a la prueba documental, el artículo 380 establece que no es necesario que se lea íntegramente el contenido de todos los documentos, sino únicamente las conclusiones o la parte esencial. Pero para eso se le pregunta a las partes si están de acuerdo en que no se lea todo el contenido del documento, sino únicamente sus conclusiones. ¿Y qué es lo que generalmente ocurre en la práctica? Porque imagínense ustedes leer, imagínense, para citarles un caso, pensemos 50 documentos. Leer íntegramente esos 50 documentos, aparte de ser tedioso, cansado, pues se puede perder la atención, etcétera. Entonces, para evitar precisamente ese agotamiento y esa distracción que puede generar la lectura íntegra de todos los documentos, pues la ley permite que se hagan solo las conclusiones de esos documentos. Y también, ahí también, ya después de los documentos, ya viene la prueba material, la presentación de prueba material. Por ejemplo, si hay armas, si hay otros objetos, ropa, teléfonos, etcétera. Todos los objetos que son prueba material que se deben presentar y se deben exhibir. El artículo 380, en su último párrafo, en uno de sus párrafos, dice que, por ejemplo, si se presenta un arma como prueba material, se le puede exhibir al perito que hizo, valga la redundancia, el peritaje balístico, para que reconozca si fue esa arma sobre la cual él hizo el peritaje, etcétera. Y así, para que lo reconozcan. Y que eso, pues, es importante hacerlo, porque de una u otra forma es importante para el esclarecimiento de la verdad. Luego, como le decía, puede ser un arma blanca, un arma de fuego, puede ser cualquier, por ejemplo, una computadora, teléfonos celulares, relojes, etcétera, o cualquier bien, objeto, inmueble que tenga relación con el hecho delictivo y que el sujeto procesal estime importante poner a la vista del declarante para que lo reconozca, etcétera, etcétera. El segundo párrafo del artículo 380 es que regula esa situación cuando dice: todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Entonces, por ejemplo, si, como les decía, si hay un arma y el fiscal desea que el perito diga si fue el arma sobre el cual él hizo el peritaje, pues se le puede poner a la vista, decirle: señor perito, el arma sobre el cual usted hizo el peritaje balístico es la que se le pone a la vista o la que se le presenta en este momento. Pues él dirá si esa es, o pudiera ser que diga no es esa. Pues si imaginémonos que diga no es esa arma sobre la cual yo hice el peritaje, esa prueba material prácticamente ya no tendría ninguna validez si es que no se prueba que en efecto esa fue.
Y si por el contrario, si él dice, sí, esa arma fue la que yo tuve a la vista, sobre la cual hice el peritaje, pues eso confirma entonces el peritaje que él emitió. Y así, pues puede tratarse de cualquier otro bien u objeto como prueba material. Después de eso, ya viene una parte que es en donde el desarrollo del debate es permitido presentar nuevas pruebas. Y a ese respecto, el artículo 381 del Código Procesal Penal se refiere a que en el debate o el desarrollo del debate se pueden presentar nuevas pruebas. Pero claramente el artículo 381 exige como condición para que se puedan presentar nuevas pruebas en el debate que se trate de nuevas pruebas, por eso se llaman nuevas pruebas, es decir, pruebas que no se hayan conocido en etapas anteriores o que si bien se conocieron en etapas anteriores es necesario su ampliación, porque dice el artículo 381. Alguien si nos pudiera apoyar con la lectura del artículo 381, por favor. Yo, licenciado, con mucho gusto. Gracias. Artículo 381, nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuera posible. Muchas gracias. Entonces tiene que tratarse de nuevas pruebas. Por ejemplo, imaginémonos que en la escena del crimen habían 3 testigos presenciales, pero solo se supo en la etapa de investigación que solo se recibió la declaración de 2 testigos porque nadie supo que había un tercero y cuando declararon o cuando entrevistaron a los testigos nadie lo mencionó, sino que eso está en el debate y cuando declara un testigo dice, sí, yo me encontraba en la escena del crimen igual que el señor Juan Pérez López, pero además estaba el señor Francisco Furlán Caballeros, pero nadie, no se sabía, hasta en ese momento se sabe que también había un tercer testigo presencial. Esa es una prueba nueva porque surgió del desarrollo del debate. Y no se supo, no se sabía, el Ministerio Público no indagó, no investigó que había un tercer testigo, tampoco lo manifestaron en su entrevista en la etapa de investigación los testigos, ni la policía al investigar determinó eso, sino que se estableció hasta el día del debate. Entonces, esa es una prueba nueva, que entonces el tribunal puede ordenar la recepción o recibir la declaración de ese testigo. Y ahí también se puede suspender el debate para pues que se prepare el interrogatorio para contra ese testigo. Pero también dice la ley, si en el curso, dice nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. ¿Ya? Entonces a eso se refiere a la prueba nueva. Luego de eso, entonces ya vienen las conclusiones o el alegato final o el argumento final de los sujetos procesales. El artículo 382 declara eso, que ya se le da la palabra al Ministerio Público para que presente su alegato final. En la práctica o en el lenguaje forense, en la práctica forense se dice que esta es una fase decisiva. Es una fase donde el fiscal y el defensor se lucen con sus argumentos jurídicos técnicos, haciendo referencia a la plataforma fáctica, a la plataforma jurídica y a la plataforma probatoria. Es decir, hacen un argumento sobre los hechos delictivos imputados, la existencia del delito, la participación y responsabilidad del imputado, etcétera, etcétera. Luego, pues ya la plataforma jurídica, que es las normas aplicables a ese caso concreto,
Luego, la plataforma probatoria hace referencia a cada uno de los medios de prueba que probó el Ministerio Público con los documentos, que probó el Ministerio Público con los testigos, que probó el Ministerio Público con los peritajes, que probó el Ministerio Público con la prueba material, etcétera. Y todo ese argumento lleva como finalidad convencer, persuadir al tribunal de sentencia colegiado o al juez unipersonal de sentencia de que quedó demostrado en el debate y con las pruebas presentadas por el Ministerio Público la participación y responsabilidad del imputado como autor del delito y la existencia del delito. Por su parte, el abogado defensor pues también hará sus argumentos jurídicos y técnicos cuestionando las pruebas presentadas por el Ministerio Público, argumentando que no probó el Ministerio Público la participación de su patrocinado, que no fue capaz con las pruebas presentadas de quebrantar la presunción de inocencia o esa investidura jurídica de que goza el imputado y que con las pruebas pues no se probó ese extremo. Por lo tanto, pues va a solicitar una sentencia absolutoria. Y el Ministerio Público, por lo contrario, solicitará una pena. Eso lo vamos a ver un momentito con relación a las sentencias. Y lo mismo ocurre con el querellante, pues hará sus argumentos en lo que le corresponda y el acusado y las partes civiles respecto a la reparación digna. Y entonces también a eso se refiere el artículo 382. Y también el artículo 382 se refiere al derecho de réplica que tienen los sujetos procesales. Pero el derecho de réplica solo se da si al momento de que el argumento, digamos, el Ministerio Público hizo sus argumentos y que el defensor quiera replicar, ¿ya? Es decir, tratar de contradecir lo que dijo el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, ese es el derecho de réplica. Y el derecho de réplica, pues solo lo puede hacer el Ministerio Público y el abogado defensor. El querellante adhesivo no tiene derecho a réplica. Entonces, eso pues lo establece el artículo 381, ya donde dice claramente que pues cada uno de los sujetos procesales que tiene derecho a réplica. Y si está presente el acusado antes de cerrar el debate, entonces se le da la palabra al acusado y también a la víctima para que pueda manifestar lo que estimen pertinente. Luego de eso, entonces ya el juez unipersonal o tribunal de sentencia declara clausurado el debate. Es decir, concluye el debate y ellos se retiran a deliberar en sesión secreta para dictar la sentencia correspondiente. Pero puede ocurrir lo que establece el artículo 384, que el tribunal decida no dictar sentencia porque tiene dudas sobre determinadas pruebas, tiene dudas sobre determinados aspectos que se desarrollaron en el debate, entonces puede decidir reabrir el debate. Y eso lo establece el artículo 384. Dice, si el tribunal estimara imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Es decir, ellos tienen dudas sobre la declaración de un testigo, sobre el peritaje de un perito, sobre una prueba material. Entonces, antes, como tienen dudas, no están convencidos totalmente, antes de dictar sentencia, entonces deciden reabrir el debate, pero únicamente para ampliar, si se trata de un testigo, ampliar la declaración de ese testigo en el aspecto que le interesa al tribunal. Si es un peritaje, igual. Entonces, solo para esas circunstancias se puede solicitar, o el tribunal no solicitar, sino ahí quien decide es el tribunal. Y allí, pues ya, si no hay reapertura del debate, entonces prácticamente el tribunal regresa a la sede del tribunal y emitir la sentencia.
es decir, emite la sentencia correspondiente y pues ya sabemos que hay, bueno, aquí hay dos definiciones de lo que es una sentencia, que es el fallo judicial que emite el tribunal luego de agotado el debate, en donde declara la inocencia o la responsabilidad penal del acusado. En ese sentido, pues de acuerdo al Código Procesal Penal, encontramos dos clases de sentencia, pero antes de eso, pues Licenciado, también... disculpe, dejó de compartir. Sí, Dejó de compartir pantalla. permítame, entonces vamos a ver. ¿Y ahorita? Ahí estamos, Ya, licenciado. licenciado. Ya, Muchas licenciado. gracias. Pues mire, el Código Procesal Penal establece que antes de dictar sentencia, digamos, durante la sentencia, el tribunal tiene que hacerlo de acuerdo al sistema de la sana crítica razonada. Y para eso lo establece el artículo 385. Y también el artículo 186 que habla de la sana crítica razonada, pero cuando al momento de dictar sentencia, pues el tribunal se basa en el artículo tanto 186, pero específicamente en el 385. ¿Y qué aspectos debe tomar en cuenta el tribunal antes de dictar sentencia? Primero, pues las cuestiones previas. Es decir, si hay incidentes o cuestiones previas que no se resolvieron inmediatamente durante el desarrollo del debate, pues se pueden resolver aquí en sentencia. Luego, se refieren a la existencia del delito, hacer un razonamiento de que sí, en efecto, quedó probado la existencia del delito. Luego, sobre la responsabilidad penal del imputado, es decir, si también quedó acreditado su participación en la comisión del hecho punible, tanto como autor, cómplice o encubridor, cualquiera de esas formas de participación. La calificación legal del delito, es decir, el encuadramiento del tipo penal establecido en el Código Penal. Si es homicidio, pues de indicar que en efecto se quedó acreditado el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal. Luego, sobre la pena que va a imponer. La pena a imponer pues, es una decisión del tribunal de acuerdo a las pruebas y demás circunstancias del debate. Pues puede imponer una pena mínima, una pena intermedia o una pena máxima. Todo le va a depender del criterio del tribunal. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de homicidio, que tenía una pena de prisión mínima de 15 años y una máxima de 40, pudiera ser que decidan imponer 15 años la mínima, o si no, pues una intermedia, 20 años o 25 años, o la máxima, que es de 40 años. Pero eso ya dependerá de las pruebas y circunstancias que el tribunal tome en cuenta para imponer la pena. Si hay partes civiles y promovieron la reparación digna, pues también el tribunal debe pronunciarse sobre el monto de la responsabilidad civil, la indemnización o la forma de reparar el daño y perjuicio causado por la comisión del delito, etcétera, y hablar de las costas procesales y demás aspectos que el tribunal estime conveniente dictar. En ese sentido, pues entonces, ya luego, pues ya sabemos que hay dos clases de sentencia. La sentencia absolutoria, que está contenida en el artículo 391, y habrá sentencia condenatoria si con la prueba presentada por el Ministerio Público en el debate no se probó la participación y responsabilidad penal del acusado, entonces, o si hay una duda más que razonable, entonces puede el juez dictar una sentencia absolutoria, es decir, declarar libre de todo cargo al acusado. Si, por el contrario, el Ministerio Público, con las pruebas presentadas en el debate y valoradas por el tribunal,
se probó la participación y responsabilidad penal del acusado, la existencia del delito, etcétera, entonces puede dictarse una sentencia condenatoria por el delito por el cual se desarrolló el juicio oral y público y la pena que el tribunal estime pertinente. Luego, pues ya encontramos lo que dice el artículo 388, que es importante, sobre todo el segundo párrafo, que dice que en la sentencia el tribunal sentenciador puede modificar la calificación jurídica del delito, imponiendo penas mayores o penas menores. Por ejemplo, si en el debate el Ministerio Público presentó la acusación y el juez abrió juicio penal contra el acusado por asesinato, porque se argumentó que hubo premeditación, hubo alevosía y otras agravantes, pero en el desarrollo del debate no se probó que hubo saneamiento, no se probó que hubo alevosía, no se probó que hubo premeditación. Entonces el tribunal no puede condenar por asesinato, pero sí puede condenar por homicidio. Entonces, o puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que sea presentado por homicidio y que en el debate se probó que hubo agravantes y condenen por asesinato. Por eso la ley dice que puede modificar la calificación jurídica, así como imponer penas mayores o menores. Luego, los requisitos de la sentencia que encontramos en el artículo 389 y el pronunciamiento: siempre que se dicta sentencia se hace en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Y ustedes ya pudieron establecer eso al momento, pues, de que el caso, si tuvieron a la vista la sentencia, pues ya se dan cuenta que siempre el tribunal, aparte de identificar la carpeta judicial, identificar el juzgado o tribunal de sentencia y la fecha y otros aspectos, dice antes de emitir el fallo: en nombre del pueblo de la República de Guatemala, este tribunal procede a dictar sentencia. Y también puede haber, una sentencia también puede incurrir en vicios que establece el artículo 394. Y en todo debate se debe faccionar un acta, que se facciona desde el inicio hasta el final. Y ese extremo prácticamente es una obligación del tribunal de sentencia que está estipulado en los artículos 395 y 397 del Código Procesal Penal. No sé si habrá alguna duda o comentario, compañeros, antes de concluir el tema y tratar de... Buenas noches, licenciado. Le saluda Noemí Mogollón. Sí. Licenciado, disculpe, yo quería hablar unos minutitos con usted antes de que finalice la clase. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo, porque si no, me puede escribir. Es que fíjese, licenciado, que unas compañeras ya le escribieron. Igual se lo voy a comentar y por mí no hay problema que escuchen los demás compañeros. Fíjese, licenciado, que lamentablemente yo me encuentro padeciendo de una enfermedad crónica y estoy internada. Ya. Sí, entonces no siga. Ya me enteraron, ya me hicieron el conocimiento de eso. Entonces, si, digamos, hay posibilidades de que usted pueda examinarse antes de que concluya el semestre, pues sería ideal, pero una vez concluye el semestre, si no, entonces ahí sí ya no podríamos. Fíjese que sí podría, licenciado. Ahorita por lo menos sí me dejaron tener mi teléfono, porque hablé con los médicos. Entonces hágame un favor. Yo, si gusta, comuníquese con el licenciado Javier para que él le dé mi número y nos ponemos en contacto para ver de qué manera podemos resolver el asunto. Gracias, licenciado. Le agradezco su apoyo, muy amable. Para servirle. Bien, compañeros, entonces, si no hay ningún comentario o duda, entonces solo quiero retomar el tema de los debates. Sí, Viviana. Licenciado, perdone, cuando usted comentó que la calificación de los peritos, donde dice se ratifica, amplía y modifica, ¿a qué se refiere esto?
que él puede ratificar su dictamen. Él emitió un dictamen y si lo ratifica, el dictamen queda tal y como él lo presentó. Y si él modifica en algún punto, pues entonces en ese momento del debate puede modificar su dictamen o bien ampliarlo en un punto que no incluyó al momento de emitir el peritaje. Ya, gracias, licenciado, muy amable. Bien, compañeros, entonces... Licenciado, perdone, solo una consulta con el material que usted envió. Sí, ¿qué pasó? No sé las instrucciones, perdone, que yo solo recibí el material, pero no sé si hay que llenarlo. Sí, bueno, vamos a compartir estas diapositivas en esta semana o a más tardar la otra. Porque alguien pregunta si las vamos a compartir, si las vamos a compartir. Solo que va a ser tema completo. Aquí solo hablamos del desarrollo del debate, que es lo que nos interesa, pero hay otros puntos ahí. Entonces, por un lado, la guía del debate que se les remitió el día de hoy es la que va a utilizar cada grupo cuando presente su debate. Es decir, ahí están todos los pasos, lo que vimos hoy, solo que ahí está ya diseñado conforme del presidente del tribunal, si es tribunal colegiado o el juez unipersonal, va a dirigir, va a conducir y desarrollar ese debate. Ahí están todos los puntos desde el inicio hasta el final. Entonces, compañeros, quedamos en, no sé, al inicio para los compañeros que se conectaron después de que yo inicié la clase, les dije que habían dos opciones para el inicio del debate. Uno, que iniciamos este viernes con el grupo número 1 y trabajaríamos sábado 9 con el grupo 2, 3, 4 y 5. Y continuaríamos el lunes 11 para concluir el viernes 15. Fíjese, licenciado, que yo por favor, recibo... déjeme terminar, disculpe. Perdón. Ya que los exámenes finales comienzan el 19 de mayo, el martes 19. Posiblemente el de nosotros sea el 25 de mayo. La otra opción es comenzar el próximo lunes 11 de mayo y trabajar sábado 16, toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con 4 grupos, 2 en la mañana y 2 en la tarde, para terminar con la sección E, que es la que tiene más grupos, el 18. Con ustedes terminaríamos siempre el viernes 15. Esa es una opción, esas son las dos opciones. Y la otra es en cuanto al horario, que podríamos trabajar con ustedes de 5 a 7. Es decir, el día que le toque al grupo, pues solo puede estar solamente el grupo que le corresponda y los demás, pues recibir sus cursos que tengan que recibir. Y los que quieran conectarse para escuchar a sus compañeros y puedan hacerlo, pues no había ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál de las dos opciones consideran ustedes? No sé si el grupo 1, 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y prácticamente 5 están, uno está disponible para el viernes y sábado, o si no, pues entonces comenzaríamos el 11 con el grupo 1 y ya entonces si acordamos así, entonces ya mañana se mandaría el calendario de días que les corresponda y el horario. Disculpe, licenciado, es que era que como yo recibo clínica penal y civil. Sí, yo sé, mire, yo sé que hay quienes reciben clínicas sábados en la mañana, pero la experiencia que hemos tenido en otros años es que sí autorizan a los profesores de clínicas que puedan participar en su debate. Ya, ahora si no quieren o no pueden, y si el resto del grupo puede, pues entonces solo tendría derecho a examen final y no tendría punteo de debate. Va, si usted me dice que sí, va, está bien, entonces voy a pedir permiso desde ya. Gracias, licenciado. Sí, ellos se les explica de que ustedes tienen debate, y entonces sí, no va a haber inconveniente para eso. Y si necesitan alguna nota de mi parte, pues con mucho gusto yo se las doy. Le agradezco mucho, licenciado.
Entonces, compañeros, ¿cuál de las dos opciones? Iniciamos el lunes 11 para terminar con ustedes el 15, el 16, sábado 16 prácticamente. O comenzamos este viernes y sábado, porque de todos modos tenemos que trabajar cualquiera de los 2 sábados con 4 grupos, 2 en la mañana y 2 en la tarde, porque si no, no nos va a dar tiempo. Lastimosamente no se pudo iniciar antes por todos los problemas que ha tenido la universidad y consecuentemente la facultad. Sí, Pedro. El viernes, licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Yo Sí. estaba platicando con mi grupo, que somos el grupo 1, y están de acuerdo en pasar el día viernes. Bueno, entonces comenzamos el viernes con el grupo 1. Solamente le quisiera hacer una consulta. Fíjese que con relación a los puntos de la audiencia, ¿verdad? Porque como nosotros, en nuestro caso, tenemos un tribunal colegiado y como solamente es el presidente el que va a presidir la audiencia, entonces tengo dudas si no le afectará. Pero pueden participar también los vocales. El presidente le da la palabra, por ejemplo, digamos, el presidente es quien dirige el debate, pero eso no significa que no puedan participar los vocales. Por supuesto, pueden también participar. Por ejemplo, un vocal puede decir, darle la palabra, preguntar si hay nuevas pruebas o si amplían la acusación, así que no exista un monopolio solo del presidente. El presidente dirige, pero eso no significa de que los vocales también puedan intervenir en alguna parte del debate. ¿Está bien? Y en el caso del secretario, ¿se le podría dar también participación? No, secretario solo tomar nota, él no tiene una participación directa en el debate, es decir, tomar nota, o el secretario, por ejemplo, puede, digamos, la idea es que todos participen, y el secretario lo que puede hacer es, digamos, dar la palabra que va a hacer ingreso al tribunal, a la sala de juicios, pasar los micrófonos o qué sé yo, pero algún papel tiene que hacer, menos la función que les corresponde exclusivamente a los jueces. Bueno, está bien. De igual forma se va a estar realizando de manera virtual, ¿verdad? Sí, lastimosamente de manera virtual, porque la universidad va a seguir cerrada, creo que el resto del semestre y parte de junio, según se dice, ¿verdad? Entonces, compañeros, comenzaríamos el día viernes con el grupo número 1. El sábado, mañana les mandaríamos el horario. El sábado, entonces, sería en la mañana grupo 2 y 3, y en la tarde el grupo 4 y 5, para luego el lunes 11 comenzar con el grupo 6 y así sucesivamente toda la semana, y terminar con ustedes, sección F, el viernes 15. Y así el 18, pues ya tendríamos libre el último día para hablar sobre el examen final. Entonces mañana, en virtud de que, y sí, la otra propuesta es que si con ustedes durante la semana podemos trabajar de 5 de la tarde a 7 de la noche, es decir, solo el grupo que va a presentar su caso. Los demás pues pueden recibir sus cursos, y los que quieran, como decía, deseen participar, pues escuchando a los compañeros, pues no habría ningún inconveniente. Entonces yo mañana remito el calendario y estaríamos viéndonos el viernes con el grupo 1, igual con la otra sección a las 7 de la noche. Entonces mañana